¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y el día de hoy voy a comentarles, por medio de esta sesión en vivo, algunos aspectos vinculados a lo que es el tema del cierre contable. El cierre contable es un tema que a nosotros los contadores nos va a acompañar toda la vida. Sin embargo, al momento nosotros de trabajar este tema, muchas veces lo veo desde la perspectiva del usuario, de los talleres, de los eventos. Hay que tener mucho cuidado con el tema, hay que saber afinar nuestra propuesta. Cierre contable y tributario, mitos y tiempos. Bien, entonces lo primero que tenemos que ir afirmando acerca de este tema, voy a usar aquí mi pizarra y ayer estaba comentando eso también, y es totalmente válido. Y una persona, como siguiendo la continuación de lo que estaba haciendo ayer, ya está. Listo, entonces voy a colocar acá en la pizarra, en el gráfico, la siguiente expresión y comenzamos con esto. Yo le llamo el primer mito, ¿ya? Le vamos a llamar así el primer mito. Primer mito. Ok. Vamos con el primer mito entonces. Cuando nosotros estamos tocando el tema del cierre contable, es muy común hablar acerca de un cierre tributario. Y hablar de la palabra tributario y en general el término tributo puede que sea muy amplio. Creo que un contador, sobre todo, está en la necesidad de saber, de conocer exactamente el alcance del término tributo. Y yo me pregunto, y con eso quiero desligarme de este primer mito para seguir avanzando, el tema de tiempos y todo eso, y yo me pregunto, ¿qué entendemos nosotros por este término? ¿Ya? Antes de comenzar. Y no voy a lanzar una definición, sino sencillamente para que vayas pensándolo. ¿Qué entendemos nosotros por la palabrita cierre? Es un término que otras personas seguramente te lo van a decir, pues cerrar la puerta. Otras personas dirán, pues, mira, lo que tú tienes a veces en el pantalón, en la mochila. No, pero nosotros los contadores, particularmente, tenemos un concepto para esta palabra. Y esta palabra, que se llama cierre, está asociada a un proceso. ¿Ok? Entonces, si tú no tienes claro eso, entonces sencillamente no puedes arrancar con el análisis, la reflexión que siempre tienes que tener para poder trabajar todos estos temas. Nosotros en contabilidad trabajamos muchas veces de forma automática, estamos apremiados por temas de tiempo, queremos que, si es posible, la máquina se amarre un cable acá al cerebro y de acuerdo a eso, pues automáticamente toda la información fluya a la máquina y salga maravillosamente ahí nuestros estados financieros. Y la respuesta es que estamos cometiendo un gravísimo error. Si bien es cierto, hace mucho tiempo se hablaba de que los robots, decían, los sistemas, los software nos podían sustituir, pero créeme que ni siquiera en un proceso, y la palabra by nosotros, proceso de cierre, ni siquiera nos consigue todavía superar un sistema. Yo sé que la mayoría de ustedes confía, y este es el primer mito que nosotros derribamos también, o segundo mito, digamos, que lo derribamos también y la razón del cual nosotros trabajamos en el taller. El proceso de cierre contable no puede ser automatizado. Repito, el proceso de cierre contable no puede ser automatizado. Usted hace clic, sí, cerró. ¿Y está usted seguro de que el proceso de cierre cumple la función que usted está buscando? Tiene como objetivo.
Yo sé que eso apunta al tema de los estados financieros, eso yo también lo tengo clarísimo como usted. Pero la pregunta es si es que esto cubre ese tema. ¿Usted está seguro acerca de ese tema? ¿Realmente está convencido de que ese cierre automático que nosotros tenemos cubre los objetivos? Y la respuesta es que no. Y eso les digo por experiencia. Ya me pasó muchas veces con colegas que asisten a nuestro taller de cierre y de grandes empresas. También auditores han estado por aquí, colegas docentes universitarios también. Y lo primero que me dicen es, lo que pasa es de que todo se hace de forma automática y yo ya me he olvidado de cómo se hace el cierre. Bueno, me he olvidado de hacer el proceso. Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta es que no te puedes haber olvidado del proceso de cierre contable. Por ahí que vamos a reflexionar ahí. ¿Ya? Es lo primero. Entonces, hay un proceso ahí. Cierre es una palabra, entonces yo lo voy a colocar con otro color acá para poderla marcar y hacer esta reflexión contigo. Entonces yo puedo decir que cierre es un proceso. Perfecto, ahí está mi término, está un proceso totalmente válido. Y eso me ayuda a mí, eso me ayuda a poder reflexionar con este otro tema muy interesante. Y voy a apoyarme en la búsqueda de normativa que haría un contador. Hablamos de que la tributación desde el punto de vista de contador es algo diferente al tema del punto de vista de un abogado. En la contabilidad, y revisen la ley general, la ley de profesionalización, revisen la práctica en la universidad. Contabilidad tributaria como especialización no hay, pero sí hay derecho tributario, por algo será. Pero eso es motivo de otra conferencia. Hoy no voy a comentar de eso. A ver, si estoy hablando de un cierre tributario y me voy a referir a la palabra tributario que le estoy marcando acá, que está con una X y que está con un recuadrito, yo me pregunto, bueno, si me está hablando del cierre tributario, me olvido del cierre que es un tema de proceso, me voy a referir solamente a la palabra tributario. Y digo, si la palabra tributario es algo muy específico. Y no, acá en el código tributario, acá en Perú, dentro de la clasificación de este concepto, nos ofrece pues impuesto, contribución, tasa, de ahí tienes derechos, arbitrios, licencias. La pregunta es, cuando haces un cierre tributario, ¿estás hablando de un cierre tributario del IGB? ¿Estás hablando de un cierre tributario del autovalúo, del impuesto predial? No, la respuesta es no, porque en realidad no existe el cierre tributario. Al término al que se quiere referir cuando uno habla acerca del cierre tributario, específicamente, es a la liquidación del impuesto a la renta. Ojo, liquidación del impuesto a la renta. La liquidación del impuesto a la renta es clave. ¿Por qué? Porque forma parte del proceso de cierre contable. Muchas personas me dirán, pero Dionisio, ¿cómo es esto? Porque yo he visto que tu taller dice cierre contable con asientos y la verdad, yo ya sé hacer la contabilidad y mejor me voy a un evento que se llama cierre tributario, me llama la atención. Estimado amigo, la liquidación del impuesto a la renta, no necesito decirte que va a haber un cierre tributario. La liquidación del impuesto a la renta es importante, es básica, es un elemento fundamental. El papel de trabajo debe estar ahí para que esté dentro del proceso de cierre contable. La liquidación del impuesto a la renta es fundamental para el proceso de cierre contable. Ahora, ¿por qué yo te digo que no va el tema de cierre tributario? Por una sencilla razón. ¿En qué parte, voy a referirme solo al impuesto a la renta, en qué parte nos habla la norma del impuesto a la renta del proceso de cierre tributario? O sea, ¿dónde me define cierre tributario? Porque si yo quiero hablar de eso, tiene que haber el término exacto. El cierre contable como tal no está en las normas internacionales de información financiera, ojo, sino está en las normas locales. Y particularmente está en el Plan Contable General Empresarial. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema.
Ya hay que sabernos enfocar porque si no, no estamos trabajando adecuadamente. Ya, ok. Entonces, primer mito, cierre es un proceso. Ese proceso obedece al tema contable. No hay un cierre tributario, sino el término exacto que yo debo utilizar es liquidación del impuesto a la renta. Bien, la liquidación del impuesto a la renta tiene que hacerse. Yo no necesito ir a un evento de cierre tributario para poder trabajar, para saber que voy a liquidar el impuesto a la renta, porque dentro del cierre contable tiene que estar la liquidación del impuesto a la renta. Tiene que estar sí o sí. Entonces, cuando digo cierre contable, bueno, el cierre contable, ahí tiene que haber dentro una liquidación del impuesto a la renta. Y eso jala, de todas maneras, la liquidación del impuesto a la renta, queramos o no, a la NIC número 12. Jala a la NIC número 12. Y entonces ahí tenemos ese tema. ¿Ya? Muy bien. Pero como nosotros somos fanáticos del tema tributario y eso pues nos acompaña toda la vida, vamos a ver un tema de tiempos con eso. Y luego vamos a hablar acerca de este término cierre contable, norma local, norma internacional de información financiera para derribar un poco esos mitos. Mira que todas estas son bases doctrinarias, son conceptos clave que tú tienes que manejarlos para efectos de poder justificar tu trabajo, cuando viene una auditoría, cuando alguien te pregunta, tienes que tener manejo de todas estas cositas. ¿Ya? Es básico. Bien, a continuación, ya que todos me dicen, no, pues Dionisio, el cierre, estamos hablando de un cierre, ¿cómo se llama? Estamos hablando de un cierre tributario, no te pases, acabo de llevar un cierre tributario, me dicen. Bueno, ya, ahí está. Ahí lo vamos a poner aquí. Perfecto. Quiero hacer un gráfico, ahorita aparece ese gráfico. Ahorita la flecha me ha salido algo larga. Y yo voy a anotar acá 2 tiempos. Y también, dentro de lo que tú le llamas, entre comillas, cierre tributario, hay una diferencia. Ya, hay una gran diferencia. Eso también vamos a notarlo ahora. Porque hay una terrible confusión. A ver, un momento. Ahorita se lo muestro en la pizarra. Lo vamos a anotar con otro color. Ahí está. Bien. Hay una terrible confusión, ya me voy a referir netamente al tema tributario. Hay una terrible confusión, la verdad, mi estimado amigo, mi estimado colega, con respecto al manejo del impuesto a la renta con relación a los tiempos. Y esto incide en problemas que tienen la mayoría de colegas al momento de hacer el análisis de la cuenta 40171. Sí, en efecto, la 40171 tiene que estar calzando con la declaración. Ya, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno habla de liquidación del impuesto a la renta, en su mente aparece, al menos acá en Perú, nosotros aplicamos esto, la liquidación, me dicen, en marzo o a principio, cuando hago mi declaración, me dicen, no, estimado amigo, son 2 cosas totalmente distintas en el tema tributario. Así como es. Aquí lo que tenemos nosotros se llama elaboración de la DJ. Así lo vamos a llamar, porque tú como contador lo sabes, ¿no? Y acá lo que vamos a ver nosotros es liquidación. Y ya es, así. Si lo vamos a cotejar, de tal manera que este gráfico me ayuda a trabajar ese tema contigo. Bien. A ver, nosotros aquí tenemos 2 cosas muy importantes, mi estimado amigo. Por un lado, yo tengo la liquidación del impuesto a la renta, que es una etapa básica para efectos del cierre contable. Yo no puedo hacer un cierre contable si no he liquidado impuesto a la renta, mi estimado amigo. Porque en el estado de resultados yo necesito mostrar el gasto por impuesto a la renta. Gasto, ingreso por impuesto a la renta. Entonces tengo que hacerlo al cierre. Una cosa muy distinta es la elaboración de la declaración anual del impuesto a la renta. Yo sé que es muy pronto. Hoy es 4 de enero del 2019. Todavía la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria no ha mostrado todavía a través de una resolución cuál va a ser el siguiente PDT o cómo va a funcionar la declaración anual de impuesto a la renta.
Pero nosotros previamente debemos haber hecho la liquidación, porque la liquidación forma parte, eso es muy importante, acá, la liquidación forma parte de ¿qué cosa? Forma parte de cierre contable. Pero lo que es la elaboración de la DJ es otro tema totalmente distinto. Ahora, hay un tema bastante simpático. Algunos de ustedes me dicen, me recuerda a la NIC número 10. Sí, puede pasar situaciones análogas dentro del tema de las NIF y el tema del impuesto a la renta. ¿Por qué no? En el impuesto a la renta tenemos criterios de reconocimiento de renta y tenemos el devengado, artículo 57, y tenemos el percibido, que es excepcional, artículo 58, y artículo 63, inciso A de la ley del impuesto a la renta. En la NIC número 1, para efectos contables, para elaboración de estados financieros, nosotros tenemos estados financieros asociados a una base de contabilización que es todo devengado, el estado de situación financiera anual, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo está con lo percibido. O sea, hay una suerte de correlación. Ya, entonces, si yo obtengo información contable al 31 de diciembre, a la fecha en que se apruebe esta información, puede que haya algunas situaciones que requieran ajuste o no. Eso lo vemos nosotros cuando vemos la NIC número 10. Disculpa, ¿y no podría pasar algo similar cuando nosotros trabajamos el tema de la liquidación del impuesto a la renta versus la elaboración? Sí, por supuesto. Por supuesto que pasa eso. Y eso hay que tener cuidado también. Por eso yo me pregunto si usted, colega, que hace cierre contable y hace su liquidación del impuesto a la renta, ha considerado esos aspectos. ¿Me explico? Ya, a ver. Al 31 de diciembre del año 1, usted ha provisionado, no me gusta el término porque hay que aplicarlo con el tema de las NIF, pero vamos a ver, ha provisionado vacaciones de los trabajadores y ha reconocido un gasto porque existe, por efectos legales, se cumplieron ya los requisitos, pero usted no sabe todavía la fecha de pago. Curiosamente, creo que eso calza con la definición de provisión. Habría que revisar las NIF, pero ese es otro tema. Bien, yo ya tengo ahí mi provisión de vacaciones. Pasivo de vacaciones desde el punto de vista de NIC 12. Una 62 desde el punto de vista del impuesto a la renta por el gasto o costo. Ya, bien, entonces, ¿a dónde va este tema? Este tema va a que, ¿qué pasa si es que lo que yo he considerado al 31 de diciembre como vacaciones de los trabajadores, lo he provisionado, yo no sé en ese momento quiénes van a salir antes o después de la declaración anual del impuesto a la renta? Y este detalle es fundamental para rentas de segunda, cuarta y quinta, para efectos de su deducibilidad. Y así como tengo una NIC 10, probablemente para efectos tributarios también tenga que ver este suerte de problema. Pero no está en la norma del impuesto a la renta. No está como NIC 10, pero sí está como regla de deducibilidad. Entonces, mira, ahí le hemos metido algunos conceptos también tributarios. Bien, pero seguimos. Sí, seguimos. Ahora vamos a hablar específicamente del tema de cierre. Y hablar del tema de cierre implica apoyarme en algunas cuentas que yo reconozco que hay algunos colegas que no les gusta, ¿cómo se llama?, trabajar este tema. Y lo voy a presentar. Esto se llama saldos intermediarios de gestión. Este también es otro tema de mito. Pregunta. ¿Se aplica bajo NIF? A ver, quiero resolver este otro tema que está asociado, lógicamente, también a un tema de mito y que es importante que nosotros tengamos en consideración. ¿Ya? Es importante que nosotros tengamos en consideración este aspecto. ¿Ya? Totalmente importante. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos entonces a proceder a trabajar esto. Hay algunos colegas que lamentablemente no trabajan la 8 y habría que ver ese tema.
antes de presentarlo en el plan contable. A ver, estimado amigo, el día de ayer ha sido, ¿no? Claro, ayer estuve haciendo una sesión en vivo, me parece en la mañana, no me acuerdo bien. Hablaba de que habían dos palabras mágicas dentro del tema de las NIF y habían dos palabras mágicas dentro del Plan Contable General Empresarial, y esas palabras mágicas nos permitían a nosotros interactuar entre ambos elementos fundamentales. Esas dos palabras mágicas, ¿cuál era? Reconocimiento y medición. Cuando yo hablo de los saldos intermediarios de gestión, la primera pregunta que le va a venir a la cabeza de cualquier contador es si se aplica bajo NIF. Es decir, si las NIF señalan esto. Por lo tanto, si la NIF tocara esto, o hay reconocimiento, o hay medición, o hay revelación, no lo sé. Entonces tendríamos que ver, ¿sí? Tendríamos que verlo. Muy bien, así que ahora me vas a acompañar. Voy a bajar mi pizarrita y vamos juntos a descargar el Plan Contable General Empresarial para trabajar este interesante tema, ¿ya? Entonces, a ver, vamos con este tema. A ver, voy a lanzar la pizarrita. Vamos, pizarrita, la pizarra la sacamos por un momento. Ya está. Y ahora nos vamos a ver nuestra página web. ¿Ok? Entonces vamos a usar el buscador para efectos de poder encontrar este tema. Es muy importante que nosotros tengamos el Plan Contable General Empresarial en la versión del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Porque los libros, las empresas, las revistas a veces por ahorrarse unos centavos no te lo imprimen la totalidad, ¿no? Y eso ya también comenté anteriormente en otro video. ¿Cuántos colegas, sobre todo cuando estaba hablando del tema del devengado, del contraste contra los libros? Es bien bonito hablar del devengado, todo lo que usted quiera, pero a ver, pregúntese acerca del problema de los libros, la contrastación, porque eso tiene que ver también mucho con la clasificación de los libros, ¿no? Bien, el Plan Contable General Empresarial, como usted sabe, nos plantea, acá está, nos plantea la existencia de los famosísimos saldos intermediarios de gestión y determinación del resultado del ejercicio. ¿Ya? Eso lo tenemos de tiempo. Hasta el año 2010, el Plan Contable General revisado nos hablaba de tres formas de cierre: A, B y C. La A con la 8, la B con la 87 y la C con la 89 para las empresas que tienen pérdida. Pero no puede ser posible que todavía en la actualidad, y eso le pasa a muchas empresas, no voy a citar el software con el cual yo trabajo acá en la empresa también, lamentablemente siguen aplicando la forma C y no existe eso. A partir del año 2011 solamente hay un tratamiento para efectos del uso de las cuentas del elemento 8. En efecto, las cuentas del elemento 8 nos sirven para saldar las cuentas de resultados. Eso yo no te lo voy a decir que no te lo voy a negar. Sin embargo, quiero usar una suerte de argumento acá dentro de la 8, considerando de que, a ver, vamos a ver alguna cuentita por acá. Ayer les comentaba. Vamos con esta 33, por ejemplo. Acá estoy viendo la 33. Acá en la 33, dos palabras mágicas, como te dije. Reconocimiento y medición, que nos permiten a nosotros contrastar con el tema de las normas internacionales de información financiera. Yo pienso que si queremos actualizar el plan contable en función de las NIF, pues tenemos que tener en consideración justo estos puntos de referencia. Pero no es el motivo, solamente te lo estoy mostrando, porque cuando nosotros queremos ver dentro del plan contable, y a eso va un poco mi comentario,
Aquí va a la 8. Acá lo tenemos. 8. Saldos intermediarios de gestión. ¿No? Nos describe cuál es el propósito, el origen de esto. El propósito es acumular información para propósitos de presentarlo al INEI. ¿Ya? Al INEI. Así es sencillo. O sea, no vamos a encontrar una norma internacional de información financiera que nos diga cómo hacerlo. ¿No? Porque, y ahora uso marco conceptual. En marco conceptual nosotros tenemos activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Pregunta, ubícame dentro del marco conceptual este concepto de acá. Y la verdad es que no lo vas a encontrar tampoco. Entonces, esto implica la aplicación de una norma local. Otra razón de peso que te podría servir es cuando tú ves una cuenta típica, por ejemplo, el margen comercial, ves que aquí no aparece esa famosa palabra que decíamos nosotros, reconocimiento y medición. No aparece. No aparece. Ese es otro mito también que tenemos que tener cuidado. ¿Ya? Perfecto. Entonces ya sabemos en qué casos utilizar este concepto y cómo trabajarlo. Ok. Y tenemos que usarlo, ¿eh? Tenemos que usar el tema de la 8, eso es muy importante. Ahora, esto de la 8 me genera, voy a volver a mi pizarrita y con eso termino la sesión de hoy, porque ya es hora de dormir, todos me dicen acá. Bueno, podemos robarle todavía algunos minutos de tiempo aquí. Y voy a usar un tema vinculado a la NIC 12, vinculado también al proceso de cierre contable. Dícese que el impuesto a la renta puede ser un ingreso o un gasto, ¿ya? Se dice así. Ok, entonces a ver, vamos a trabajar este tema. Solo para efectos de ejemplo, ¿no? Ya está. Ahí tenemos nuestro mayor y tenemos unas cifras. Ya, acá le vamos a poner esas cifras. Acá le voy a poner algunas cifras acá. Cifras pequeñas, no nos vamos a hacer problemas. Y vamos a trabajar este tema. A ver, en un momento más nos aparece ahí en la pizarra, no se preocupen, un poquito de paciencia. Listo, ya tengo ya el gráfico para poder trabajar con ustedes. Y con esto dejo el tema. Es un poco difícil, ya les dije, encajar dentro del marco conceptual como un elemento de estado financiero a las cuentas del elemento 8. Es un poco difícil. Pero sin embargo, la liquidación del impuesto a la renta sí es clave dentro de un proceso de cierre contable. Por ejemplo, de este lado vamos a marcar del lado izquierdo. Nosotros tenemos aquí el gasto, que totaliza ¿cuánto? Como tú puedes observar, totaliza 1.500. Y a mano derecha lo que tenemos son 300. ¿Qué tipo de saldo obtenemos acá de estos montos? Como tú lo podrás observar aquí en rojo, el saldo que estamos obteniendo es de 1.200. ¿Qué significa esto? Que tenemos gasto por impuesto a la renta.
Entonces la 8, al igual que todas las cuentas, la 80, 81, 82, 83, 84 y 85, son ambivalentes. Es decir, pueden ser ingreso o pueden ser gasto. Pero dentro del proceso contable hay que encajar. La pregunta es, dentro del proceso de cierre contable, ¿dónde tú has hecho esto? Por eso es que yo te digo que ahí tiene que estar este concepto. Probablemente tú me digas, bueno, ¿y de dónde provienen estos montos, no? O cómo has llegado tú a esto. Por ejemplo, acá yo podría tener 300 soles de pasivo, podría tener acá 2 diferidos, normal, ¿no? Y de esa manera poder contabilizar. En este caso tengo un gasto por impuesto a la renta, ¿no? Acá tenemos, a ver, vamos a conceptualizar bien, a ver, para no confundir tampoco. A ver, primero, acá vamos con la flechita, para tener claro esto, porque también si no estoy cometiendo un error en la exposición. A ver, esto que yo tengo acá es un gasto por impuesto a la renta. ¿De dónde proviene? Uno, porque tengo un pasivo diferido. ¿Ya? ¿De otra cosa proviene? Por ejemplo, del impuesto a la renta corriente. El asiento típico que tú haces es 88 contra la 4017. Ahí está. Es lo que le interesa a Sunat. Y también tengo del otro lado este otro importe. ¿Y en qué caso es? Esto es un ingreso por impuesto a la renta. Ah, porque está en el haber. La 8 es ambivalente. Si está en el debe es gasto, y si está en el haber es ingreso. En este caso es saldo deudor, por lo tanto es un gasto por impuesto a la renta. Y eso tiene que estar reflejado en la contabilidad, tiene que estar en el libro diario y va a afectar a los estados financieros. La pregunta es si esto tú lo estás trabajando dentro de tu cierre contable. Para nosotros esto es un papel fundamental. Implica 3 validaciones, ¿no? Entonces es un tema que hay que reflexionar. Muy bien, amigos, espero que estos consejos, estos tips, estas reflexiones les hayan servido a ustedes. Siempre es conveniente, hay mucho que ver en nuestra contabilidad. A veces nosotros nos enfocamos en otros temas y nos olvidamos del sustento de nuestra profesión. Conceptos básicos, fundamentales, los fundamentos, ¿no? Como yo siempre digo, los fundamentos son básicos. A veces nosotros nos emocionamos con las NIF, es básico, pero sin embargo, valga la redundancia, hay que manejar conceptos clave para poder seguir escalando luego en el manejo normativo de la contabilidad que son las NIF, que es muy importante tener en cuenta. ¿Ok? Muy bien, amigos, un gusto haber podido compartir con todos ustedes. Nuestra programación de talleres, como siempre, ustedes la encuentran en www.perugestion.org. Y en breve estamos lanzando ya nuestra programación para eventos fuera de Lima, en coordinación con Colegio de Contadores o por ahí con algunas empresas en algunas ciudades, ¿ya? Entonces yo siempre lanzo ahí la publicidad, entonces nos pueden seguir. Y para las personas que están en Lima, estamos con nuestros talleres, nuestra programación en www.perugestion.org. Muy bien, amigos, espero que esta presentación haya sido de utilidad para todos ustedes y me despido. Muchas gracias por su atención.